Ahora vamos a hacer el problema 2, que es este de aquí. Tenemos una fuente de 8 volts y este acomodo de resistores. Entonces necesitamos convertir este arreglo de resistores a una sola fuente para simplificar el circuito. Entonces lo primero que tenemos que hacer es separar, más bien encontrar la corriente que existe a través de este resistor para poder cambiar esta fuente por una fuente de corriente en paralelo con un resistor. Entonces lo primero que vamos a hacer es simplificar el circuito. Tenemos aquí entonces 8 volts, un resistor de 3 ohms, uno de 10 ohms, y aquí vamos a tener otro resistor de 10 ohms, ya que como se observa acá en este lado tenemos dos resistores de 5 ohms en serie. A partir de este circuito tenemos entonces dos resistores de 10 ohms en paralelo. Esto nos da un resultado de 5 ohms. Entonces el circuito queda de la siguiente forma: uno de 3 ohms aquí y otro de 5 ohms en 8 volts. A partir de este circuito podemos fácilmente calcular la corriente que circula a través de él. Entonces tenemos que van a ser 8 volts entre 8 ohms. Esto nos da 1 ampere de corriente. Con esto, a partir de simplificar esta parte del circuito, podemos hacer otra vez un circuito con una fuente de corriente de 1 ampere, un resistor de 3 ohms, que es este de aquí que se ve, y copiamos el circuito prácticamente idéntico, el que sobra. 5 ohms y aquí una resistencia de 5 ohms también. A continuación, estas dos resistencias las podemos simplificar en una sola. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un paralelo donde tenemos 3 ohms en paralelo con 10 ohms. Esto nos da 2.3 ohms de resistencia. Entonces simplificamos de nuevo el circuito. Tenemos 2.3 ohms, 1 ampere. Aquí vamos a tener 5 ohms y aquí también vamos a tener 5 ohms. A partir de este circuito vamos a encontrar el voltaje que existe aquí, en este punto, para poder convertirlo otra vez en una fuente de voltaje. Entonces lo que vamos a hacer es sacar el paralelo de estas. Entonces tenemos 2.3 ohms en paralelo con 10 ohms. Esto nos da una resistencia de 1.875, perdón. Entonces el voltaje en este punto, que le vamos a llamar Vx, va a ser igual a 1 ampere, que es la corriente que está circulando, por 1.875 ohms. Entonces el voltaje va a ser 1.875 volts. Nos regresamos a este circuito y vamos a simplificar de nuevo. Tenemos 1.875 volts con una resistencia de 2.3 volts ohms, y vamos a tener una resistencia aquí de 5 ohms y otra resistencia aquí de 5 ohms. Después de esto es muy sencillo sacar la corriente que circula en el circuito. La corriente simplemente es el voltaje, 1.875 volts, entre la suma de todas las resistencias, que es 12.3 ohms. Esto nos da una corriente de 152.3 miliamperes. Entonces ya con eso podemos fácilmente
sacar una fuente que nos dé aquí 12 que nos dé 7.3 ohms, ya que tenemos estos dos resistores acá en paralelo con los 5 ohms restantes. Por último hacemos el paralelo de 7.3 ohms con 5 ohms y eso nos da 2.9 ohms. Entonces al final ya tenemos nuestra fuente simplificada de corriente, que va a ser de 152.3 miliamperes y la resistencia va a ser de 2.9 ohms. Y este es el resultado final.